Guerra. Pero antes, recordemos dónde estamos parados. Recordemos que hay cosas chiquitas que al juntarse con millones de cosas chiquitas forman algo grande. Hay cosas simples que al colaborar con millones de cosas simples forman algo complejo. Hay piezas que juntas, sincronizadas y puestas en el lugar correcto son mucho más que la suma de sus partes. Sinergia. Es la inteligencia total de un sistema, mucho mayor a la de cualquiera de sus integrantes. Es invisible para el individuo, pero existe a través de la acción coordinada de todos. Y esa es la historia de Gaia. No le digas que está plana. ¿Qué forma es esa de hablarle a tu madre? Va a pensar que eres tonto. Mejor pregúntale cómo nació. Es una gran historia. Gaia está llena de historias. Todo ocurrió entre las ráfagas de polvo radiactivo de una supernova. Gaia nació en el cadáver de una estrella, capturado en su nueva órbita por la gravedad del Sol. Si apuntas un medidor Geiger a las zonas adecuadas del planeta, aún puedes sentir la presencia de los átomos que se volvieron inestables durante el abrupto fin de su vida pasada. Estamos parados sobre los restos de una explosión termonuclear de dimensiones cósmicas. Incontables partículas de una nube radiactiva que entre el azar y la electroestática se unieron para formar un cuerpo sólido, muy pequeñito al principio, no más grande que un grano de arena, pero con suficiente masa para capturar con su gravedad a más y más partículas. Dale tiempo, y una motita de polvo puede convertirse en un planeta, con suficiente masa para traer meteoritos llenos de hidrógeno, carbono, oxígeno y nitrógeno, los ingredientes esenciales para la materia orgánica. Y como siempre, lo denso se hunde y lo ligero flota hasta hallar un balance. Así, la gravedad empujó a los elementos más densos de Gaia al centro y a los más ligeros a la superficie. Por eso en el centro del planeta, una serpiente de hierro líquido nada en un mar de níquel derretido y con sus veloces vueltas genera un campo magnético que protege a la atmósfera de las tormentas solares. Sin este campo magnético, la Tierra sería una roca estéril, igual que la Luna. ¡Qué suerte tuvo Gaia! Un poco más cerca del Sol y su agua se habría evaporado. El vapor habría capturado el calor y la radiación solar dentro de su atmósfera. La superficie terrestre sería un ardiente infierno de gases tóxicos, como Venus. Un poco más lejos del Sol y el océano se habría congelado. La nieve y el hielo reflejarían los rayos del Sol y al no capturar nada de su radiación, la temperatura de la atmósfera disminuiría aún más y Gaia sería una inmensa bola de hielo. ¡Qué suerte tuvo Gaia de nacer justo aquí, en este diminuto halo de luz donde el agua puede ser sólida, líquida y gaseosa! Pero la suerte nunca es suficiente. La suerte no bastó para salvar a Gaia de la catástrofe. Puede que haya sido un planeta gemelo arrastrado por su órbita hacia la nuestra. Puede que solo haya sido un cuerpo muy grande, pero se destruyó al impacto. La colisión fue tan intensa que dejó a Gaia permanentemente inclinada y le arrebató suficiente materia para que la gravedad y el tiempo pudieran formarle un satélite, la Luna. Es un universo brutal e indiferente, pero no hay crisis que pueda con Gaia. Ella se adapta al cambio, evoluciona y sigue adelante. Gaia siguió girando en su órbita, y por su nueva inclinación ahora recibía los rayos del Sol en un área distinta de su superficie. Así, cuando un área se calienta, se mueve a la sombra. Cuando un área se enfría, se mueve a la luz. Desde entonces Gaia tiene estaciones. Y su nueva compañera cósmica genera suficiente atracción gravitatoria para manipular la masa líquida de los océanos. Así, de un lado las costas húmedas se secan, mientras que del otro las costas secas se sumergen. La Luna le dio a Gaia sus mareas. Y en esta zona templada del sistema solar, protegida por un campo de fuerza magnético, entre las aguas de un mar en eterno cambio repleto de nutrientes importados de todas partes del cosmos, en este improbable laboratorio químico, el azar y el tiempo jugaron con las infinitas formas del carbono, buscando con qué otros elementos formaba las combinaciones más estables, las más dinámicas, las más sorprendentes, hasta que encontró una molécula muy especial, que podía recolectar los elementos suspendidos en su medio ambiente hasta producir una copia exacta de sí misma. Una molécula que, no estaba viva, pero podía reproducirse. Luego la duplicaron, la doblaron sobre su eje y se hizo la vida. Y durante 3.500 millones de años esta única molécula se duplicó, se recombinó, mutó y se siguió reproduciendo en una infinidad de seres vivos. Todos muertos, excepto por unos cuantos que hoy habitan la Tierra y deben decidir qué hacer de su existencia. Reproducirse y convertirse así en un eslabón más de una cadena que se extiende hacia el infinito, o situarse en la cima de la pirámide genética como el justo heredero de un largo linaje. Porque está bien decir, no quiero tener hijos, pero no tiene el mismo punch que decir 3.000 millones de años de evolución sirvieron el único propósito de hacerme a mí. Pruébalo en tu próxima cita, a ver qué pasa. Parecen cosas separadas, ¿no?
las infinitas formas del carbono y la tierra que habitan, pero Gaia es solo una, porque la vida es imposible sin Gaia, pero Gaia es imposible sin la vida. Este diminuto halo de luz fue un regalo de la fortuna, pero no es lo único que determina nuestra temperatura. Siguiendo el patrón típico de cada estrella, el Sol ha aumentado su energía radiante un 30% durante los últimos 3.500 millones de años. Un 30% menos de temperatura pondría a nuestro planeta muy por debajo del punto de congelación del agua, pero la evidencia demuestra que todo ese tiempo, la temperatura en la superficie ha sido favorable para la vida. Esa estabilidad se la debemos a la atmósfera, a los gases que capturan la radiación solar y se adaptan a nuestros cambios para mantener la temperatura estable. Pero sin vida, no tendríamos atmósfera. ¿Pero qué es? ¿Qué hace tan especial, tan improbable a ese velo gaseoso que envuelve al planeta? Pues mira, se divide en 4, o 3, bueno, ahorita vemos. Cada parte depende del todo, y no habría un todo sin sus partes. La zona más densa está justo sobre la superficie del planeta y se extiende más de 11 kilómetros sobre nuestras cabezas. Este es el aire para la mayoría de los seres vivos. Aquí es donde sucede el clima, donde nacen y se quedan las nubes, en esta extraña mezcla de gases reactivos en eterno flujo y desorden químico, pero que nunca pierden el balance. Sus gases reaccionan unos con otros igual que una gran llama, lenta, masiva y fría, pero que arde todo el tiempo. Como las sustancias densas se hunden y las ligeras flotan, los gases más calientes suben hasta que se enfrían y vuelven a caer, así que el aire está en eterno flujo, igual que una lámpara de lava. Esta extraña configuración de elementos no existe en ninguna otra parte del universo conocido, y solo es posible por la interacción directa entre las partes gaseosas y las partes vivas de Gaia. Más arriba está la estratosfera, donde furiosos vientos de cientos de kilómetros por hora rugen todo el tiempo, pero solo de manera horizontal, porque conforme nos alejamos del planeta, la temperatura se eleva, y como lo ligero nunca se hunde en lo denso, los estratos horizontales de esta zona nunca se mezclan. Aquí la poderosa radiación ultravioleta del Sol rompe las moléculas de oxígeno en átomos solitarios, que luego se reorganizan en moléculas más densas, ozono. Los rayos ultravioleta luego rompen las moléculas de ozono y mientras este equilibrio ocurre, solo una fracción de la radiación ultravioleta del Sol llega a nosotros. Solo un poquito, suficiente para ayudarnos a producir vitamina D, pero no tanta como para darnos cáncer. Arriba de la estratosfera está la ionosfera, donde no hay filtros que detengan al Sol y su radiación destruye los gases que encuentra. Aquí las moléculas más simples tienden a dividirse en sus átomos individuales, y luego estos átomos son rotos en iones y electrones que forman una zona de alta conductividad eléctrica alrededor del planeta. Aquí es donde las ondas de radio rebotan para regresar a entretener a los taxistas de la superficie. Y más arriba está la exósfera, la región a la que escapan los restos de las moléculas de la atmósfera que el Sol logró destruir. Es casi vacío, pero casi. Si te acercas, aún encontrarás unos cuantos cientos de átomos por centímetro cuadrado. Esta zona, más que la atmósfera del planeta, podría ser considerada como la atmósfera del Sol. Similar a las plumas de un ave o el pelo de un mamífero, este cuidadoso balance de gases es lo que mantiene estables las condiciones para que ocurra la vida en su interior. Pero la atmósfera sería imposible sin la vida que protege. Cada elemento juega un papel, pero los más importantes son el carbono y el oxígeno. El oxígeno es una peligrosa apuesta de Gaia, porque es un elemento que reacciona con todo, pero también hace posible la combustión, el fuego y la respiración. Sin oxígeno nos asfixiaríamos, pero con un incremento de apenas 4% de oxígeno en el aire, la combustión sería tan fácil que hasta el fuego más pequeño podría esparcirse, sobre combustible húmedo incluso, hasta consumirlo todo, bosques, pastos, carne, hasta reducir las infinitas formas del carbono a su forma más básica. Pero la vida es posible porque durante los últimos millones de años el promedio de concentración de oxígeno en el planeta se ha mantenido estable en 20.95%. A pesar de la actividad humana, a pesar de las extinciones masivas, a pesar de la actividad volcánica, el oxígeno permanece estable, 20.95%. Ese es el número que la gente debería tatuarse, el número que nos hace posibles y el que todos nosotros juntos con cada bocanada de aire ayudamos a mantener. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que este balance no cambia? Mira, me encantaría decir que cada vez que yo respiro, un arbolito nace en el Amazonas, pero prácticamente todo el oxígeno producido por las plantas es consumido por los animales de su ecosistema. ¿Cómo está el Amazonas, por cierto? Esta milenaria regulación gaseosa se la debemos a una infinidad de factores de los cuales comprendemos solo unos cuantos, pero podemos empezar por los microorganismos. No habría vida sin muerte. Cuando la materia orgánica muere, puede ser enterrada o descompuesta. Aproximadamente 1% de la materia orgánica es enterrada,
cubierta por millones de años de sedimentos que la comprimen en formas más y más concentradas y la retiran del ciclo de la fotosíntesis. Por cada átomo de carbono retirado del ciclo, la atmósfera gana una molécula de oxígeno. Híjole, sería una pena que alguien quemara en minutos lo que a Gaia le tomó millones de años enterrar. Pero lo chido ocurre cuando la materia orgánica se descompone. Millones de microorganismos la devoran y en el proceso generan metano. Son pequeñitos, sí, pero a nivel global todos juntos generan 500 millones de toneladas de metano al año. Cuando el metano flota hacia la atmósfera puede tomar o liberar oxígeno según las condiciones. En su camino reacciona con el oxígeno, se oxida, con lo que toma una molécula de oxígeno y la transforma en agua y dióxido de carbono. Pero el vapor que no alcanza a regresar al ciclo del agua, eventualmente sube hasta la estratosfera, donde el Sol la separa en hidrógeno y oxígeno. El oxígeno se suma a la capa de ozono y el hidrógeno escapa al espacio. A largo plazo, una disminución de hidrógeno en la troposfera significa un incremento porcentual de oxígeno, y a corto plazo, la oxidación del metano consume suficiente oxígeno para evitar que incremente de inmediato. Pero Gaia es demasiado poderosa y el universo muy caprichoso como para depender de un control pasivo. Sería como dejar un boiler siempre prendido. Si no lo usas nunca, eventualmente explotaría. Y si lo usas muy seguido, pues acaba el agua caliente. Por eso el boiler tiene sensores que cuando detectan condiciones críticas de presión o temperatura disminuyen la flama. Un sistema de control activo. O sea, un modo de observar las condiciones del sistema para ajustar la operación del mecanismo y mantenerlo en condiciones óptimas. Y para Gaia, su sistema de control activo está en las infinitas formas del carbono que la habitan, y también en las que mueren. La evidencia sugiere que cuando hay mucho oxígeno en la atmósfera, los microorganismos producen más metano para retirarlo. Cuando hay poco oxígeno en la atmósfera, el carbono es enterrado, retirado del ciclo de la fotosíntesis para liberar oxígeno al aire. Pero hay una forma aún más rápida de retirar el carbono del aire: plantas. Como este árbol, míralo, qué bonito. ¿Sabías que está hecho de aire? Bueno, también la mitad de su masa es agua, viene del suelo, pero ¿dónde estaba esa agua antes de llegar al suelo? Los árboles vienen del aire. Está bien, tal vez del suelo obtuvo algunos minerales y así, pero la base de todo, el que lo une todo, es el carbono. En sus células, esta planta tiene un mecanismo que aprovecha la luz del sol para dividir el dióxido de carbono en el aire. El oxígeno no le sirve, así que lo desecha, pero el carbono se lo queda, para construir las paredes de sus células, para seguir creciendo en busca de la luz del sol. La próxima vez que vayas a un bosque, piénsalo, todo ese carbono solía estar en el aire. Y luego los herbívoros se comen las plantas y transforman ese carbono en carne, en materia y procesos aún más complejos. Y luego los carnívoros se los comen para transformarlos en su propia materia, en sus propios procesos. La energía que nos mueve es la energía del sol, transformada por Gaia en alimento para nuestros cuerpos. Y nuestros cuerpos, plantas y animales, no son más que un proceso de Gaia, una elegante manera de almacenar y procesar carbono para regular el oxígeno. Pero va más allá, porque en los rincones más oscuros de nuestras formas de carbono, microorganismos anaerobios nos ayudan a digerir la comida, procesan materia orgánica, ¿y sabes qué producen? Exacto, metano. La próxima vez que esos canijos te hagan quedar mal en una fiesta, recuérdale a tus anfitriones que solo cumples con tu deber con el planeta. Yo no fui, fue Gaia. Y cuando morimos, cuando respiramos esa última bocanada de aire, Gaia decide si volvemos como metano al aire del que venimos o como carbono al suelo que nos vio partir. Pero todo este baile de gases sería imposible sin el mar. Como dijo Arthur C. Clarke, qué inapropiado es llamarle tierra cuando claramente es océano. 3/4 de la superficie de Gaia están cubiertos de agua, más si consideramos el eterno flujo de las nubes en la troposfera. De lejos puede parecer que está en calma, pero de cerca se revela el poder de este masivo mecanismo solar que lleva agua y energía a todos los rincones del planeta. El agua evaporada por el sol en la superficie se eleva hasta que es arrastrada por el viento a zonas más frías, donde luego se condensa y baja en forma de torrentes que le dan vida a la tierra y moldean la geografía que esta vida habitará. En su paso rompe piedras, erosiona cañones y llevan toneladas de minerales de vuelta al mar, donde deposita sus sales y continúa con su eterno movimiento, en corrientes marinas que se extienden por todo el globo. Estas corrientes son la suma de todas las fuerzas que actúan para mover al agua. En las costas, las mareas; en alta mar, el viento; en los polos, la densidad del agua; y por todo el globo, la rotación de la Tierra. Estos movimientos llevan al agua caliente del Ecuador hacia los polos, en una gran corriente internacional que distribuye el calor a las zonas más frías. Luego en los polos el agua se congela y mientras los cristales de hielo dejan fuera la sal, el agua de la superficie se saliniza, se hace más densa y cae. Empuja el agua de la superficie al fondo y el agua del fondo a la superficie.
Esta corriente mueve los nutrientes del fondo del océano a la superficie, donde alimentan a los microorganismos que son la base de muchas cadenas alimenticias. Así, el pez grande se come al chico hasta que un día muere y su cuerpo se hunde al fondo del océano, donde sus nutrientes esperan a las corrientes marinas para ser transportados a la superficie y continuar el ciclo. En el mar, la vida es más sabrosa, pero también tridimensional. Muchas criaturas marinas tienen una densidad similar al medio que habitan, así que no están atados al suelo, pueden moverse en 3 dimensiones. En cada profundidad existe un ecosistema distinto, con sus propias formas de vida. Desde los horrores que habitan la oscuridad del océano profundo, pasando por las épicas batallas entre cachalotes y calamares gigantes, hasta la zona fótica, donde habita el 90% de la vida marina, incluidos estos diminutos amigos, algas diatomeas, microorganismos con conchitas de ópalo tan pequeños como un grano de arena, pero habitan el mar por trillones. Ellos viven un ciclo lento como Gaia, juntos producen un 50% del oxígeno que consumimos los seres vivos. A ver, respira. Ahora respira otra vez. Una de esas bocanadas de aire fue traída a ustedes gracias a las diatomeas. Con las diatomeas podrás, cuando estas amigas mueren, caen al fondo del mar, donde sus partes blandas son disueltas y solo sus conchitas de sílica permanecen. Y luego solo esperan. O sea, no esperan porque ya están muertos, sus cuerpos esperan a salir, como estas. Esto de aquí es arena del Sahara. El desierto del Sahara solía estar sumergido bajo el agua, en la que habitaban masivas colonias de diatomeas, pero movimientos de las placas tectónicas y cambios climáticos convirtieron esta área en un desierto. Esta arena del Sahara es un inmenso cementerio de diatomeas, y cada invierno, cuando los vientos de oriente soplan, una tormenta de arena arrastra sus restos a través del océano Atlántico, hasta Sudamérica, donde chocan con el vapor de agua y lo condensan, y una lluvia rica en minerales cae como fertilizante por todo el Amazonas. ¿Ves cómo sí, los árboles vienen del aire? Gaia no tiene ni un cabo suelto. Todas sus piezas están conectadas y cada una sirve una función. Y desde aquí parece obvio, ¿no? El fin de la vida. El fin de la vida es la vida misma. Gaia nació para mantener el balance, la estabilidad de las condiciones necesarias para la vida. Y la vida nació para darle forma a Gaia. Es un gran sistema, pero no es perfecto. 2 veces por eón, más o menos, Gaia pierde el balance, y cuando el orden es alterado de forma tan drástica que ya no puede seguir operando, Gaia no titubea y toma medidas desesperadas, lo que sea para sobrevivir. Ya ha pasado 5 veces, 5 extinciones masivas, ocasiones en las que el clima, el azar y la catástrofe conspiran para hacer la vida en el planeta imposible. Y cuando se rompen tantas conexiones, muchas formas de vida pierden su lugar dentro del todo. Cuando la Tierra debe hallar otro balance, otro equilibrio, el único sentido de todas esas formas de vida es morir. Morir para que otra vida nazca. Esa fue la Tierra que heredamos. Cuando un meteorito golpeó los vastos yacimientos de azufre en Yucatán y el clima mató a los dinosaurios, Gaia encontró un nuevo orden. Uno en el que los temerosos mamíferos pudieron florecer, crecer, reproducirse. Y de todos ellos, dotados por Gaia de estas ventanas hacia la imaginación, solo uno sobrevive hoy, arrebatado de la creación por el mismo lenguaje que le permitió sobrevivir. Perdido entre juegos e historias, sus tribus crecieron, comerciaron, pelearon y se mezclaron hasta que la tecnología los puso a todos en contacto. Un nuevo superorganismo mucho más joven que Gaia, paralelo a ella, pero inseparable. El proyecto humano. Espero que esto sea lo que querías, Gaia, porque nos está costando mucho a todos, a ti, a mí y a todas las infinitas formas del carbono. Perdido en sus juegos de acumulación, el proyecto humano trabaja sin descanso para destruir lo real en busca de lo imaginario, para consumir tu carne finita, Gaia, buscando un crecimiento infinito. El proyecto humano avanza ciego y sus individuos viven separados de ti, Gaia, separados de su tribu y de sus familias para convertirse en los solitarios engranes de una maquinaria sin rostro. Encerrados en sus celdas de concreto sufren vidas de callada desesperación y consumen para alimentar a la imaginación y callar a los sentidos porque sufren, y todos juntos te cubren con el desecho de su esperanza y su dolor. Ciegos al sentido y al milagro de este hogar imposible que nos diste, Gaia, todos juntos lo destruimos. ¿Y todo para qué? Gaia, por números de una pantalla que no significa nada, para ganar un juego de reglas arbitrarias al que tratamos como si fuera parte de la naturaleza. Tú eres la naturaleza y te estamos matando, Gaia. Te estamos matando, Gaia, a ti que te debemos todo. Te estamos sacrificando a nuestra verdadera madre. Gracias por todo, Gaia, pero tú y yo somos intrusos en el reino de la muerte.
La entropía que gobierna el caos y se alimenta de cada acción que tomas. En cada paso que das para evitarme te acercas a mí. Duerme.